El ministro Arturo Saldívar, en su intervención con Grupo Fórmula, asegura que los jueces, magistrados y ministros no defienden al Poder Judicial, sino que lo hacen para defender sus intereses y sus privilegios, incluso utilizando la violencia para evitar ser reformados, detallando que la jueza Nancy Juárez, que ordenó a la presidenta Sheinbaum bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, no es una persona imparcial. Saldívar precisó que de las 140 suspensiones por el tema de la reforma judicial que han emitido, así fueran de rápidos para defender los derechos humanos, para disminuir sus prestaciones y que se ajusten a lo que marca la Constitución, evitar el nepotismo o el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal. Cuando ha sido un poder que en este caso concreto está siendo afectado en sus intereses y en sus privilegios, y que ha incluso utilizado la violencia para impedir ser reformado. Trabajadores y titulares del Poder Judicial irrumpieron violentamente en la sede de otro poder, el Senado de la República, para no ser reformados. Para que no se trabajara. Llevan más de 2 meses en paro, ilegal, porque el Poder Judicial no puede detener sus funciones. No solo es un servicio público esencial, es una función esencial del Estado. No puede haber paro. Y no solo lo hay, sino en contubernio con el Consejo de la Judicatura, le hace Norma Piña, le siguen pagando después de 2 meses. A todos. Han ido a marchas. Esta jueza, hay un video de ella en la última visita del presidente López Obrador a Veracruz, insultando, gritándole insultos al presidente. ¿Qué neutralidad e imparcialidad tiene esta juzgadora actuando así? Prácticamente una mayoría muy amplia del Poder Judicial, bueno, todos están en paro, pero han ido a marchas, han expresado consignas. Los ministros de la Corte, la presidenta de la Corte, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿No? Vean los videos, ¿cuántos ministros fueron a las marchas, fueron a los paros? ¿Cuántos de estos jueces imparciales y neutrales han insultado a la presidenta, al anterior presidente López Obrador, a los legisladores y al pueblo de México? Porque además es clarísimo que tienen un impedimento, tienen un interés personal y directo en el asunto, no solo porque de la reforma depende el que sigan en su cargo, sino incluso si logran la reelección, sus percepciones van a disminuir para ajustarse a las de la presidenta, como ordena la Constitución. Entonces, claro, por eso están en contra. Pero quien está violando la ley es la juez y son los jueces al dar estas suspensiones. Veámoslo de manera muy clara. Los mismos jueces que están en paro y que no le abren la justicia al pueblo de México, y hay un retraso enorme en muchos asuntos, en miles de asuntos, elaboran sus propios amparos, sus propias demandas. Ellos las admiten y ellos se suspenden y después, obviamente, ellos van a buscar tirar la reforma constitucional. Eso sí sería absolutamente un conflicto de interés. Está absolutamente claro el conflicto de interés. Los jueces y magistrados no tienen derechos laborales, son titulares de un poder del Estado, son titulares de una función del Estado. Y reitero, a los trabajadores y a las trabajadoras no se les van a afectar ninguna de sus prestaciones, no solo el salario base, no solo el tabulador, los seguros, a todo lo que tienen derecho en las condiciones generales de trabajo, lo dice la Constitución claramente y la presidenta Sheinbaum lo ha repetido en varias ocasiones. Entonces, los trabajadores no tendrían por qué estar en paro ni enojados con una reforma que a ellos no se les va a afectar. Es tan absurdo lo que ordenó esta jueza que ni aún cuando la Corte declara inconstitucional con efectos generales una ley, se ordena que se quite del Diario Oficial. Es como quitar la historia, la publicación ya está, es un acto consumado, no procede la suspensión. Y todo esto, ellos lo saben. 140 suspensiones de ellos mismos, de sus propios amparos. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Que se va a reformar el Poder Judicial y que vamos a llegar a un mejor Poder Judicial y ellos van a perder estos privilegios que el pueblo de México ha venido denostando, criticando y diciendo ya basta. Y los órganos y los poderes que tienen la facultad de reformar la Constitución ya la reformaron, ya tenemos Constitución. Creo que es el momento en que haya la serenidad y la aceptación y la resignación de que México ya cambió. Más de 30 años de doctrina constitucional se va a abandonar en el tema que a ellos les afecta. No lo pudieron hacer en prisión preventiva oficiosa, no lo pudieron hacer en casos en que se violaban derechos.
porque los casos que vimos sí se violaban derechos, no se atrevieron a hacerlo con la reforma energética del neoliberalismo. Pero en la reforma que nos afecta, ahí sí resulta que somos todopoderosos. El Poder Judicial y la Corte son poderes constituidos, están sometidos a la ley y a la Constitución, no son los soberanos del país, el soberano es el pueblo, y no pueden actuar arbitrariamente con violencia, con paros ilegales, con enfrentamiento y amparándose a sí mismos. No, estamos en una reforma que afecta al Poder Judicial y el propio Poder Judicial se ampara a sí mismo. 140 suspensiones. Ojalá con esa rapidez, con esa vehemencia, defendieran al pueblo de México. Ojalá con esa fuerza defendieran los derechos humanos. Ojalá con esa integridad, entre comillas, disminuyeran sus prestaciones y se ajustaran a lo que marca la Constitución. Ojalá de esa forma evitaran discriminación a los justiciables. Ojalá sí evitaran el nepotismo, el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal. No, la verdad que no tienen ninguna autoridad moral, no tienen autoridad constitucional y no tienen autoridad política para estar haciendo lo que están haciendo. No hay desacato, no hay violación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está violando por estos jueces que ellos sí estarían cometiendo un delito por estar conociendo de asuntos de los cuales están impedidos.